Les saludamos cariñosamente en este día. Esperamos que sea un buen día para todos nosotros, para todos nuestros hermanos que se están conectando en este momento. El tema que corresponde para este día es el tema 24 de los 40 días de oración, que tiene como título Santificados en la verdad. Y el texto que trae para nosotros es San Juan capítulo 17, versículos 17 hasta el 19, que dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Entonces, hermanos, hoy pues trae para nosotros esta porción de San Juan capítulo 17. Saben que en la Biblia hay muchas oraciones que expresaron muchas personas, y también hay oraciones que fue Jesús mismo quien las expresó. En alguna ocasión, uno de sus discípulos le dijo a Jesús: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Y entonces Jesús pronunció la oración que nosotros conocemos del Padre Nuestro. Sin embargo, la oración que aparece en San Juan capítulo 17 se considera que es una oración muy especial, porque la noche anterior a que Jesús fuese crucificado, pues Jesús hizo esta oración. Es la oración más larga que Jesús hizo y que está registrada en la Biblia, y ocupa un lugar muy importante en los capítulos que Juan dedicó a las últimas horas de la vida de Jesús. Eh, Así que esos eventos que ocurrieron durante esas horas, y específicamente los últimos pensamientos de nuestro Salvador, pues deberían a nosotros motivarnos como cristianos, deberían ser momentos especiales que nosotros meditemos en ellos. Recordemos aquel texto que aparece en el Espíritu de Profecía, en el cual Elena de White dice que nosotros deberíamos dedicar 1 hora cada día a meditar en las escenas finales de la vida de Jesús. Y ella dice, especialmente esa última semana en la experiencia de Jesús o en la vida de Jesús, deberíamos dedicar tiempo para estudiar. Pues bueno, hoy San Juan capítulo 17 hace parte de esas escenas finales en la vida de Jesús. Y en esta oración de Jesús, pues él ocupa todo el capítulo 17. Eh, en ese capítulo 17, una de las cosas que Cristo pide al Padre es que santificara a sus discípulos a través de la verdad. Eso dice en el versículo 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, tenemos una primera pregunta que quisiéramos aclarar, aunque seguramente está claro en la mente de todos nosotros, y es: ¿qué significa santificar exactamente? ¿Cómo puede la verdad santificarnos? ¿Y por qué es importante que sepamos estas cosas? Entonces, ¿qué significa santificar? Todos nosotros sabemos que santificar es apartar para un uso santo. Entonces, de alguna manera, Jesús lo que está diciendo es: apártalos a través de la verdad, apártalos para un uso santo. Saben que en el artículo santificación, en la Enciclopedia Bíblica Ilustrada de Zondervan, dice de la siguiente manera: en las 1000 instancias de las Escrituras donde se utiliza este término, es decir, el término santificar, el significado de separación se encuentra explícito o implícito, y en ningún caso ausente. Es decir, siempre que se usa la palabra santificar, se usa con el sentido de apartar. Y este artículo también expresa o explica que santificación incluye el concepto de purificación, particularmente con el fin de prestar un servicio. Entonces, Jesucristo le estaba pidiendo al Padre que separara a sus discípulos, que los separara, que los purificara, pero que también los separara. Y entonces ahora nos preguntamos: ¿separarlos de qué? ¿O separarlos para qué? Pues saben que la respuesta está en la misma oración de San Juan 17, porque Jesús dijo que sus discípulos
no son de este mundo. Y si nosotros nos incluimos ahí, porque definitivamente cuando leemos San Juan 17, pues tenemos que incluirnos ahí. Jesús fue específico en decir, Señor, ellos no son de este mundo. Están en este mundo, pero no pertenecen a este mundo. Y recuerden que Jesús estaba mirándose a él y estaba diciendo, bueno, yo voy a ser crucificado, por lo tanto ya no voy a estar en este mundo. Sin embargo, mis discípulos van a seguir estando en este mundo. Por lo tanto, yo te pido que a través de la verdad, que es tu palabra, entonces ellos sean apartados de este mundo, de las cosas de este mundo, de todo lo que este mundo trae. Deben ser apartados de las cosas pecaminosas de la sociedad, debían ser apartados del mundo y de sus caminos. Y entonces, hermanos, también nos preguntamos en esta ocasión, ¿saben que para un cristiano apartarse de los caminos del mundo es algo necesario? Es algo necesario. Y para que un cristiano pueda apartarse de todo lo que este mundo ofrece, de todo lo que este mundo dicta, del estilo de vida de este mundo secularizado y pecaminoso, pues necesita un estándar diferente, y ese estándar no puede ser nadie menos que Jesucristo. Su vida, su conducta, su ejemplo, su perfección. En San Juan capítulo 14, en el versículo 6, Jesucristo mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y de hecho, Juan usa la palabra verdad más del doble de veces que los otros tres evangelios juntos. En San Juan capítulo 1, versículo 14 dice, por ejemplo, que Jesucristo está lleno de gracia y de verdad. Y en el versículo 17 dice que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y en una larga conversación que Jesús tuvo con la mujer samaritana, Cristo le explicó a la mujer que el Padre busca seguidores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces nos preguntamos, ¿qué es verdad o qué es la verdad? Y saben que irónicamente la última vez que Juan usa la palabra es en el capítulo 18, cuando Pilato le pregunta con cinismo a Jesús, ¿qué es la verdad? Entonces, para crecer como cristianos, cada uno de nosotros debe tener la capacidad de responder a la pregunta de Pilato. Saben que en un sentido Cristo fue la personificación de la verdad. Sus discípulos caminaron, hablaron con él, tuvieron el privilegio de conocerlo personalmente, y Juan describe esa interacción que Jesús tuvo con sus discípulos, esa interacción directa, cuando dice que su relato de la vida de Jesús es lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que palparon nuestras manos. Eso dice en San Juan capítulo en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1, hablando de esa relación que ellos tuvieron con la verdad. Pero saben que aunque nosotros no tuvimos la oportunidad de caminar, hoy han pasado pues tantos años. Estamos viviendo casi 2000 años después de que todo esto sucedió. Y aunque usted y yo no tengamos la oportunidad de caminar con Jesús, aunque no tengamos la oportunidad de ver con nuestros propios ojos lo que Él hizo, sus testimonios, sus milagros, aunque no tengamos la oportunidad de experimentar, o mejor, de estar presentes en cada uno de los milagros, en cada palabra de bondad que Jesús usó. Sin embargo, usted y yo podemos perfectamente a través de su palabra entender y tener una relación con la verdad. Usted y yo podemos a través de la palabra de Dios ser santificados. En el caso de los discípulos, fueron santificados por la presencia maravillosa de la personificación de la verdad que es Cristo Jesús. Pero en el caso suyo y en el caso mío, que han pasado tantos años y que lo único que tenemos son los testimonios escritos a través de la palabra de Dios, pues entonces usted y yo podemos ser santificados a través de la palabra de Dios, que es la Biblia. Porque miren que el mismo texto dice, tu palabra es verdad.
Inmediatamente después de pedirle al Padre por la santificación de sus discípulos a través de la verdad, pues Cristo lo afirmó: tu palabra es verdad, tu palabra es verdad. Y miren que poco antes de esta oración que Jesús elevó, Cristo dijo varias veces a sus discípulos que Él les había dado la palabra de Dios. Por ejemplo, en San Juan capítulo 17, y quiero que vayamos a ese texto, San Juan capítulo 17, en el versículo 6. San Juan 17, 6. Dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste y han guardado tu palabra. Y ahora miren el versículo 8. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Si notan las referencias que Jesús está haciendo a la palabra de Dios. Nosotros hoy día conocemos a la Biblia como la palabra de Dios. Jesús está diciendo: mire, es que la santificación viene a través de la verdad, pero yo les he dado a los que me diste, a mis discípulos, les he dado las palabras que tú me diste, les he dado tus palabras para que los santifiquen. Y miren el versículo 14 también de esta oración de San Juan 17. En el versículo 14 dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los odió porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces, la verdad a la cual se refiere en San Juan capítulo 17, pues es una referencia a la palabra de Dios. Santifícalos en la verdad o santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, hermanos, aquí hay una reflexión que yo quiero que hagamos en esta mañana para todos nosotros. Hemos hablado de la oración en los temas pasados. Hemos hablado de que no es posible tener conexión con Dios si no hay momentos especiales de oración, si no dedicamos momentos, y como lo decíamos ayer, como si fuese una cita más de trabajo que nosotros planeamos. Por lo tanto, mi espacio de devoción, mi espacio de adoración, mi espacio de conexión con Dios a través de la oración debe ser algo que yo planee, debe ser algo que está allí en mi agenda, debe ser lo primero antes que cualquier otra cosa, si usted y yo queremos tener fuerzas y no ser derrotados, en el día a día. Pero hoy yo quiero que hablemos acerca de la importancia de tener contacto con la palabra de Dios. Jesús dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Tener contacto con la palabra de Dios todos los días no solo es necesario, sino que es vital. Es una de las grandes necesidades que usted y yo tenemos como cristianos. No es posible, así como no es posible tener conexión con Dios sin la oración, tampoco es posible tener conexión con Dios sin el estudio de la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios o la Biblia la que el mismo Dios usa para santificarlo a usted y para santificarme a mí. Así que quienes somos cristianos ahora, pues creemos que gracias a las palabras que nos traspasaron nuestros antepasados, los primeros discípulos y los otros convertidos, como el apóstol Pablo, esas palabras que están registradas en la Biblia, pues a través de esas palabras es que usted y yo somos transformados, somos santificados para la verdad. No podemos, hermanos, pasar un solo día de nuestra vida sin tener conexión con Dios a través de su palabra. Porque así como la oración, lo hemos mencionado en el pasado, es el aliento del alma, la oración es como la respiración. Pues el estudio de la palabra de Dios es el alimento diario que usted y yo tenemos. Y así como no podemos llevar una vida sin respirar, tampoco podemos llevar una vida sin alimento. Tal vez alguna persona sea capaz
de durar un día sin alimento, 2 días, o tal vez, como se registra en la Biblia, 40 días en un proceso de ayuno. Tal vez una persona pueda durar todo ese tiempo. Hay muchas personas hoy día que hacen huelga de hambre. Pero la verdad, mis hermanos, es que una persona que no come se enferma, y una persona que se enferma finalmente muere. Y lo mismo, exactamente lo mismo pasa con una persona que no se alimenta espiritualmente. Tú no puedes alimentarte o no puedes conformarte con lo que otros dicen. No es suficiente para tu alimento espiritual con que coloques un audio que te llega a través de WhatsApp y entonces te vas escuchando el audio de lo que otro ya se alimentó. No, no reemplaza el alimento de otro, no reemplaza tu alimento. El contacto que tú debes tener con la palabra de Dios, el contacto que debes tener con la Biblia día a día. Y bueno, hay muchas personas que piensan que pues la Biblia no es tanto lo importante el libro como tal, sino el contenido, y definitivamente es así. Así que muchas personas hoy día tienen la Biblia aquí en estos aparaticos, pero sin importar si es aquí en el libro o aquí en el aparatico, tú no puedes conformarte con un audio que te llega, con un video que te llega. Tú tienes que ir a la palabra de Dios todos los días, y así sea una corta porción, así sea, sí, unos pocos versículos que te lleven luego a meditar durante todo el día. ¿Qué quería Dios enseñarme a través de esos cortos versículos? No se trata de que ahora tú dures todo el día con la palabra de Dios abierta y entonces muchos vayan a pensar, es que esta persona es fanática. No, para nada, pero tienes que alimentarte todos los días de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos santifica, porque esa fue la petición que Jesús le hizo a su Padre en la oración de San Juan 17. Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Entonces, la reflexión de hoy, mis amados, el pensamiento con el que usted y yo debemos quedarnos hoy día, tiene que ver con la importancia del contacto que usted y yo tenemos con la palabra de Dios. Quiero compartir con ustedes lo que dice Fe y Obras en la página 124. Dice: evidenciar que somos hijos obedientes a la palabra de Dios es santificación. La palabra de Dios debe ser nuestra guía, no las opiniones o ideas humanas. Los que han de ser verdaderamente santificados escudriñen la palabra de Dios con paciencia, con oración y con humildad y contrición de alma. Recuerden que Jesús oró: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Es así, mis hermanos. La palabra de Dios es... ¿Cómo usted y yo conoceríamos a Dios y conoceríamos todo lo que sabemos de Dios si no fuese por su palabra? Así que, como dice el consejo que acabamos de leer, es necesario que escudriñemos la palabra de Dios con paciencia, con oración, con humildad y contrición de alma. Que vayamos a la Biblia para que sea Dios quien nos muestre la verdad. Saben que ese es otro error que frecuentemente el ser humano comete cuando tiene que ver en su relación con la palabra de Dios. Y es que al acercarnos a la palabra de Dios, no se acercan con humildad y con el deseo de aprender, de ser instruidos, de ser guiados. Nunca olvidemos también que la palabra de Dios es como una lámpara, ¿no? Eso dice en Salmos: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Por lo tanto, la Biblia tiene la función de alumbrarte, de mostrarte el camino, de guiarte. Es una guía segura. Pero hay muchas personas que ya tienen ideas en su mente preconcebidas, posiciones de las cuales ya están seguros, y se acercan a la palabra de Dios tratando de encontrar textos en la palabra de Dios que apoyen sus posiciones, lo que ellos piensan, lo que ellos creen, que justifiquen sus maneras de actuar, que justifiquen su comportamiento. Y eso no es correcto. Tú tienes que acercarte a la palabra de Dios con contrición de tu corazón, de tu alma,
con deseos de aprender, con humildad, pidiéndole al Señor, Señor, muéstrame tu camino. No nos acercamos a la palabra de Dios para que ahora Dios a través de su palabra me diga, es que el camino que yo estoy andando está bien, me siento feliz y me siento pues mucho, porque no, nos acercamos con humildad para que Dios me muestre, para que Dios me guíe, para que Dios me enseñe, para que Dios me capacite, para que Dios me santifique. No para justificar mis posiciones, no para justificar lo que yo creo, no para decir, ve que yo siempre tengo la razón. No, nos acercamos a la palabra de Dios con hambre, con deseo. Señor, muéstrame tu verdad a través de tu palabra. Enséñame cada día. Santifícame a través de tu palabra. Me has dado el privilegio de tener contacto, de tener contacto, de tener contacto con la palabra de Dios. Por lo tanto, Señor, santifícame. Es nuestra oración en este día. Así que, mis hermanos, nuestro deseo es que usted y yo, pues, seamos conscientes y estemos totalmente convencidos de la necesidad que tenemos de ir a la palabra de Dios todos los días, todos los días. No cometamos el error, hermanos, de que pase un solo día sin estudiar la palabra de Dios. Acerquémonos con humildad y acerquémonos confiadamente, seguros de que Dios va a responder esa oración que Jesús elevó de San Juan capítulo 17. Y quiero que ahí en San Juan capítulo 17, usted y yo nos veamos reflejados. El versículo 20, en esa oración maravillosa de Jesús dice, pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Allí, mis hermanos, usted y yo estamos incluidos en la oración de San Juan capítulo 17. Así que la petición que Jesús hizo al Padre de santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, te alcanza también a ti y me alcanza también a mí. Porque Jesús dijo, Señor, no te estoy rogando solo por estos que tengo aquí, sino por los que han de creer, es decir, en el tiempo, en el futuro, los que han de creer en mí a través de la palabra de ellos. Y usted y yo hoy, casi 2000 años después, estamos aquí, tenemos en nuestro corazón la esperanza de la salvación, gracias a que conocimos el Evangelio a través de la palabra de ellos. Gracias a que alguien nos predicó el Evangelio, gracias a que alguien trajo para nosotros el contenido de la palabra de Dios y hoy tenemos la esperanza de la salvación en Cristo Jesús. Así que, mis hermanos, ese proceso de santificación que Dios está haciendo en nuestras vidas se está realizando a través de su palabra. Por lo tanto, comamos todos los días del pan espiritual que es la palabra de Dios. Un abrazo para todos ustedes y cierren sus ojos, por favor. Vamos a orar. Querido Padre, estamos sumamente agradecidos contigo. Entendemos que en nuestra comunión contigo, en la conexión que debemos tener contigo, la oración es vital. Esos espacios de oración, Señor, son necesarios y no pueden ser al azar, no pueden ser de una forma descuidada, sino debe ser una cita que tenemos contigo, algo que es planeado, momentos especiales, ojalá en la primera hora del día, cuando todavía no salimos al corre-corre del diario vivir. Y eso lo entendemos, Señor, porque la oración es el momento en el que hablamos contigo, abrimos nuestro corazón y derramamos todo nuestro espíritu delante de ti. Pero hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender también que de la mano de la oración va el estudio de tu palabra. Que tu palabra, Señor,
y tener contacto con ella es igual de importante que la oración, que es imposible tener conexión contigo, tener comunión contigo sin encontrarnos con tu palabra cada día. Por eso, Señor, hoy te pido que nos ayudes también, Señor, a que el estudio de tu palabra sea una cita diaria, que así como nos alimentamos del alimento material todos los días, de la misma manera, Señor, nos alimentemos de ese alimento espiritual que es tu palabra a través de la cual nos santificas. Que eso, Señor, también sea un compromiso diario y que lo hagamos, Señor, con humildad, con deseo de aprender, con el deseo de ser instruidos, con el deseo de recibir una guía, de que tú nos muestres a través de tu palabra tu voluntad para nuestras vidas. Gracias, Señor, porque no sabemos qué sería de nosotros si tu palabra no existiera. Gracias porque a través de ella nos has dado esperanza, porque a través de ella nos corriges, porque a través de ella nos enseñas, nos redarguyes y nos muestras el camino, porque es una lámpara que muestra el camino. Entregamos nuestra vida en tus manos hoy, Señor. Ayúdanos a ser guiados a través de tu palabra y a seguir en ese proceso de santificación a través de tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.